Muy, pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Esta vez tengo una reunión de gabinete, más que un programa, porque es increíble. Estamos con 4 nuevos futuros ministros del presidente electo Santiago Peña. Así que tenemos mucho por hablar y de paso también mucho por enterarnos, ¿verdad? De cuál vamos a estar mejor. Bueno, eso vamos a saberlo hoy. Con nosotros se encuentra el futuro ministro de Urbanismo. Después me va a decir exactamente, porque tantas veces cambiaron de nombre a ese ministerio. Era IBU al principio, que no era ministerio, ¿verdad? Después se convirtió creo que en CONAVI, después, bueno, y ahora es Ministerio de Vivienda y Urbanismo, creo, pero ya nos va a decir Juan Carlos Baruja, ingeniero, senador también todavía, ¿verdad? Electo y futuro ministro de la Vivienda. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mina, para los compañeros y para la audiencia, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se llama el ministerio? Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Ah, qué largo. Mi primer decreto Ministerio me de acortaron. Vivienda para hacer más. Exacto, el Ministerio de la Vivienda y sí. punto, ¿verdad? Después nos vas a contar, Juan Carlos, porque me decías en otras ocasiones que había sido que tiene como que muchas responsabilidades, o sea, que no es solamente construir viviendas, sino que abarca un poco más tu ministerio, Así ¿verdad? mismo, Mina. Con nosotros se encuentra el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez. Gracias por estar, ¿sí? Muy buenas noches, Mina. Un placer de estar contigo, con los colegas y con la distinguida audiencia. Futuro ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. Gracias por estar, futuro ministro. Yo ya le voy a llamar ministro nomás ya, porque total. Buenas noches, Mina. ¿Cómo estás? Un placer estar acá en esta mini reunión de gabinete, como decimos. Gracias, de verdad. Se encuentra también con nosotros el futuro ministro de Defensa, el general en situación de retiro, Óscar González. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Santiago Peña, el presidente electo, tiene una forma muy peculiar, por cierto, de presentar, de hacer la presentación de los nuevos ministros. La primera vez, digamos, haciendo un videíto, ¿verdad? Presentando uno a uno a cada uno de sus futuros ministros. ¿Qué te parece si empezamos con Relaciones Exteriores? Porque tienen ahí los videitos, entonces así volvemos a ver. Me encantó esa forma de presentar. Alguna gente dijo, ¿por qué no les presentó nomás ya a todos? Entonces así obvia la crítica a cada uno. Entonces le presentaba a todo el gabinete, bueno, vas a agarrar 1 o 2 y demás, así, das tiempo a que cada uno. Pero a mí me gustó mucho lo de la presentación de cada uno, por qué eligió a fulano, por qué eligió a Mengano, a Mengana, etcétera, etcétera. Vamos con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, adelante. La visión que tenemos de Paraguay es un Paraguay insertado del mundo, un Paraguay amigo de sus amigos, un Paraguay que es protagonista en los diferentes foros internacionales. Me ha honrado con la designación de Canciller Nacional, Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. A Rubén Ramírez lo conozco años atrás, economista de formación como yo, pero un amplio conocedor del mundo de la diplomacia, las relaciones internacionales, el mundo económico. Nuestro propósito con el presidente Santiago Peña es precisamente desarrollar una activa política internacional que conduzca al Paraguay a insertarse a nivel global, a nivel regional. Paraguay tiene que acceder a mercados, donde Paraguay tiene que generar la oportunidad para que los paraguayos se puedan desarrollar, y creo que Rubén cumple con esa visión desde su formación económica, desde su experiencia en las relaciones internacionales y por supuesto un gran amor al Paraguay. Bueno, a ver, ¿cómo fue para que te incorpores al futuro gabinete? ¿Ya cuándo, digamos, el presidente Santiago Peña te informó o te consultó si querías formar parte del equipo? Bueno, inmediatamente después de ganadas las elecciones, sí. El 1 de mayo él me convocó y a partir de ese día empezamos a trabajar con un firme compromiso que nos da obviamente la posibilidad de contribuir con el desarrollo de Paraguay, que es el objetivo principal, a través de la generación de empleo digno, de la inclusión social. Y fueron desafíos que me planteó y realmente en esa relación de mutuo respeto, de amplia confianza que tenemos,
me animé a asumir el desafío nuevamente con él. Buenísimo. Después quiero algunos datos de cada uno, también desde datos personales hasta políticos y laborales, digamos, cuáles son sus antecedentes no penales, espero. Juan Carlos Baruja fue otro de los ministros anunciados ya hace varios días, así que veamos el material. Que el acceso a la vivienda sea una de las plataformas de desarrollo más importantes que vamos a llevar adelante en nuestro gobierno. Y creo que el ingeniero Juan Carlos Baruja es la persona indicada. Para mí significa una oportunidad para poder trabajar y dar respuesta a miles de familias en el Paraguay que están esperando tener su casa propia. El acceso a una vivienda va a resolver muchos de los grandes desafíos que tiene el Paraguay. El empleo en primer término, pero también una vida digna y, por supuesto, que le permita a una familia poder prosperar. Ya me está trabajo albañil, pisero, plomero, pintor, chofer, ladrillero. Ya hay que preparar que lo mira. Bueno, a ver, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cuándo te dijo Santiago, sabes, quiero contar contigo? Y qué suerte que estás en un ministerio, porque creo que ibas a hacer un muy buen papel como senador, a lo que te postulaste, pero yo te veo como un hombre ejecutivo, así es que me encanta que te incorporen en el gabinete. Gracias, Mina. De hecho, que como dijo el presidente electo, el acceso a la vivienda ha sido uno de los ejes de campaña. Sí. Ya en campaña se lanzó el proyecto Cero Gaponá, que tiende a, o va a ser un programa a partir del 15 de agosto. Sí. Y la vivienda tiene varios efectos positivos. ¿Verdad? Primero, darle dignidad a las familias que tienen su casa propia, que es una aspiración legítima que tenemos todos. El impacto que genera en la economía, teniendo en cuenta que la construcción de una vivienda entre mano obra directa e indirecta emplea 12 personas aproximadamente. Entonces, es un lindo desafío. Así es. Y realmente me siento muy honrado por esta designación. Hechos, no palabras. Así mismo, más que nunca va a ser. Exacto, exacto. Bueno, fue nombrado también como futuro ministro de Defensa el general en situación de retiro Óscar González. Veamos. Admiro su patriotismo, admiro su compromiso con el Paraguay. Le pedí al general González que asuma la responsabilidad de ser ministro de Defensa Nacional, un cargo de una enorme relevancia. Con honor y gratitud recibo esta designación como ministro de Defensa Nacional por parte del señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, y soy consciente del enorme compromiso que ello constituye. General González, un gran conocedor de las fuerzas militares y hoy en una responsabilidad civil. Vamos a desarrollar una política de defensa con visión de futuro, aprovechando la situación estratégica del país y así garantizar la seguridad integral y la protección de los intereses nacionales y de cada uno de sus habitantes. Va a ser un gran compañero para llevar adelante los proyectos del gobierno nacional. Bueno, ¿cómo fue esto, general? A ver, ¿ya lo conocías a Santiago Peña de antes o ahora contactó contigo? ¿Cómo fue esto? Sí, señora, mire, yo le conocí al señor Santiago Peña durante las internas y también en el proceso de las elecciones generales. Tuvimos varias conversaciones sobre cuestiones políticas, pero siempre la conversación derivaba en la defensa nacional, porque el señor Santiago Peña desde un principio se interesó muchísimo en este tema, que hay que decirlo, es un poco desconocido para la ciudadanía y esa es una tarea que tenemos que afrontar desde la defensa. Primero, que la gente conozca y tenga conciencia de la importancia que constituye tener un sistema de defensa y de seguridad acorde a lo que un Estado necesita. Bueno, justamente después quiero que me cuentes cuál es la función de un Ministerio de Defensa, que a veces no sabemos, porque como no está en la cadena de mando, a ver hasta dónde llega, qué puede hacer y qué no, digamos, pero no, nos vas a contar en detalles. El ministro de Industria y Comercio, un ministerio muy importante, Javier Jiménez.
500.000 empleos es el objetivo que me puse para los próximos 5 años. Y el Ministerio de Industria y Comercio tiene la gran responsabilidad de ser el organismo que más tiene que entender la problemática de las empresas, de los empresarios, de los emprendedores. Por eso, Javier Jiménez, formado en una de las mejores universidades del mundo, la Fundación Getulio Vargas, y le he pedido a él que asuma esta gran responsabilidad. Me siento sumamente honrado, privilegiado de tener la oportunidad de servirle a mi país, con el compromiso de transformar al Ministerio de Industria y Comercio en un motor de la economía, creando las condiciones favorables para que el sector industrial y de comercio se desarrolle. La desburocratización del Estado, agilizar los trámites, hacer que el emprender sea mucho más fácil. Infraestructura, tecnología, capacitación de la gente, son todos ejes fundamentales que nos encomendó el presidente de la República. Porque si emprendemos, quiere decir que estamos generando empleo. Y si estamos generando empleo, va a haber más dinero circulante, y si hay más dinero circulante, la gente va a tener más dinero en el bolsillo. Paraguay tiene todas las herramientas, todas las capacidades para poder jugar de igual a igual en las grandes ligas. Bueno, esto de que vamos a estar mejor, que era la consigna, sin lugar a dudas, uno de los elementos fundamentales es el trabajo, ¿verdad? La generación de empleo, porque nadie puede estar bien si no produce para su subsistencia básica, ¿verdad? Y el tema de seguridad, obviamente, que también va acompañado, porque cuando hay trabajo, hay bienestar, también hay un poco más de seguridad. A ver, ¿cómo fue lo tuyo con Santiago? ¿Ya lo conocías antes, ahora? ¿Cómo contactó contigo para que designarte en esta función, digamos? Yo tengo 30 años de experiencia en el sector privado. Él ya lo conocía de cuando era ministro de Hacienda. Ajá. Y encarábamos este tema de la atracción de las inversiones, ¿verdad? Fueron distintas industrias que trajimos al Paraguay y distintas creaciones de puestos de trabajo. Entonces me conoce del sector privado. Ajá. Y me invitó a formar parte del gobierno, ¿verdad? Porque después justamente quiero algunos datos personales. Cuando decís el sector privado, digamos, ¿de dónde venís efectivamente? A ver. Y nosotros tenemos experiencia en grupos textiles en Paraguay, que hicimos un trabajo muy amplio, ¿verdad? De traer inversiones de la industria de exportación a través del sistema de maquila. Ajá. Frigorífico, tengo experiencia, también fui presidente de la Cámara de Puertos Privados, entonces eso me da una visión logística también que es fundamental, porque la economía también se va a mover, el trabajo del Ministerio de Industria y Comercio también es multiinstitucional. Por ejemplo, tiene que trabajar muy de cerca, por ejemplo, con obras públicas, porque ajá, sin inversión en infraestructura no vamos a lograr traer estas grandes inversiones que den mano de obra, ¿verdad? Entiendo. Voy a algunos datos personales de ustedes. Rubén, ¿cuántos años tenés? 57. 57, casado. Casado, sí. 2 hijos, ajá. Martín y Santiago. Adriana es mi esposa, ambos profesionales, así que una familia maravillosa que me acompaña y me respalda siempre. Qué bueno. ¿Y qué profesión tenés? Soy economista. ¿Economista? Tengo 2 especialidades, 2 maestrías. Una en Política Económica Internacional en la Universidad París-Sorbonne Panteón y la otra en Administración de Negocios, un MBA en UCLA, en Anderson Business School. ¿Y trabajos anteriores, tanto, digamos, en la función pública, privada? ¿Cuáles son? Comencé desde muy joven en la carrera diplomática. Con el advenimiento de la democracia en el 89 me incorporo a la carrera como segundo secretario. Fui destinado posteriormente por el doctor Luis María Argaña a la Embajada en Buenos Aires. A los 23 años fui destinado a Ecuador, Uruguay, estuve en Francia, Suiza, en varios destinos. Y esto me lleva después a ser viceministro de Economía e Integración en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y posteriormente canciller nacional. En el 2008, cuando concluimos el gobierno, ingresé a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como director para Centroamérica, el Caribe y México desde Panamá, no como funcionario delegado por Paraguay, sino como funcionario del banco. Entiendo. En el 2012 me propusieron ser el director de la oficina en Argentina. Allí me cupo estar hasta el 2016, que justamente con el presidente electo hoy, Santiago Peña, abordamos el desafío de ser candidato a la presidencia ejecutiva del banco. Perdimos por un voto. Y desde ese momento, bueno, ya en el 2017 de regreso al Paraguay, desempeñándome en el sector privado. Bueno, es realmente como una vasta experiencia, entonces. Muy experiencia, por lo menos, no te falta información tampoco. Así que me imagino que vas a desarrollar muy bien. Algunos datos personales que muchos ya conocemos de Baruja, digamos, porque como estuvo en campaña en varias ocasiones, fue gobernador, etcétera.
pero vamos a repetir. Sí. ¿Cuántos años tenés, Baruja? 53 años, Mina, y como vos comentaste ya en otras oportunidades, yo soy ingeniero civil. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la formación técnica, tengo vinculación con lo que es el área y el gran objetivo es aportar mi experiencia también política, pues el haber sido intendente, gobernador, haber estado también en el Poder Ejecutivo como ministro en el periodo del presidente Carter, entonces me da también la posibilidad. Porque fuiste ministro de Agricultura en un tiempo, ¿verdad? Sí, fui ministro de Agricultura del enero del 2016 hasta octubre del 2017. Sí. Y es por ello que muchas personas inclusive creen que soy ingeniero agrónomo, ¿verdad? Pero cuando me incorporé al cargo de ministro de Agricultura, siendo ingeniero civil, en realidad el presidente me había pedido Carter, el presidente Carter me pidió en ese momento aportar un poco mi experiencia política para dialogar con los sectores productivos. Y en el mismo sentido, ¿verdad? La cartera de vivienda implica o va a implicar mucho diálogo con sectores sociales, con las personas que son miles que quieren para su vivienda, actores municipales, gobernadores, diputados, senadores, porque es una cartera en donde el requerimiento social por la necesidad de vivienda que hoy tenemos, que es más de 1.100.000 soluciones habitacionales, el déficit total en la República del Paraguay, la presión que voy a tener que soportar va a ser importante. Así que ese es un poco mi... me dijiste 53 años, 53. Casado, separado. Envío a mi hija Agostina un saludo porque me reclamó una vez. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos. 2 hijos, sí. Sensacional. General, casado, separado, Sí. ¿qué? Casado y soy el más veterano acá. ¿Cuántos años tenés? Voy a cumplir 62 años el próximo mes. Bueno, somos mucho más que 2, pues yo 63, así que estamos más o menos la misma generación. Sí, ¿Tenés hijos? Sí, tengo 3 hijos, por supuesto una señora. Claro. Y soy general de ejército retirado. Además tengo la matrícula de abogado y tengo la licenciatura en administración de empresas. Los cargos Los cargos, vas a hacerme un resumen, porque No. Hablando en radio le pregunté, ¿y qué cargos desempeñaste? Pero 1.000.000 cargos usted tuviste, ¿verdad? O sea, te quiero decir, muchísima experiencia tenés, digamos, en la función pública general, ¿verdad? Los últimos cargos, señora Mina, el agregado militar a la Embajada de Paraguay en Bolivia, jefe de gabinete del ministro de Defensa, comandante de la Escuela de Comando de Estado Mayor, comandante de la Tercera División de Infantería, que lleva un cargo de general, y comandante del Ejército en los años 2015-2016. Al estar como jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa, quiere decir que ya conoces bastante bien todo el funcionamiento del Ministerio de Defensa, digamos. Conozco ¿verdad? Perfectamente, porque también fui secretario general en el Ministerio de Defensa. Por eso, o sea, y les conozco a los funcionarios, tengo muchos amigos ahí. Espero cumplir bien la esa es la una misión. ventaja también, porque a veces uno no sabe ni dónde queda el baño, el ministerio, que dónde te va a ir, ¿verdad? Porque obviamente muchas personas... Es una ventaja, evidentemente. Que tenés. Sí. ¿Tus datos personales, cuántos años tenés? Yo tengo 47 años. 47. Soy casado, tengo 4 hijos. ¿4 hijos? Sí. No sé si sos productivo, pero reproductivo sos, ¿verdad? 3 nenas que son las más críticas a todo este tema mediático. Me bajan la caña cada vez que vuelvo a casa de una manera. ¿En serio? No sean tan malitas, no sean tan malitas. Me formé en la Escuela de Negocios de la Getulio Vargas en San Paulo. También hice un masterado en Administración de Empresas. Provengo del sector privado, como te mencioné. Y creo que tengo si bien no tengo la experiencia todavía del sector público, tengo una visión muy clara de lo que es el funcionamiento de las organizaciones, ¿verdad? Alinear un poco misión con recursos y objetivo, ¿verdad? Que es un poco lo que se necesita para esta cuestión concreta que es la creación de mano de obra. Porque vos sabes que eso que tus hijas te critican un poco, famoso cuando... Porque yo siempre digo que alguien que viene del sector privado, digamos, que no tiene la experiencia de la función pública, yo les admiro bastante, y a los que están, con más razón, porque mira que es difícil darle el gusto a todo el mundo, ¿verdad? En el sentido de cuando estás en una función pública te expones muchísimo, ¿verdad? Y no todo el mundo está dispuesto a ser una persona pública y a exponerse, porque es difícil, ¿eh? Es difícil para los que no tienen esa experiencia de ser una persona pública.
es muy difícil. En la función pública peor. Yo soy una persona pública, entonces recibo obviamente cañazos, quien te ama y quien te odia, casi no hay intermedio, digamos. Y en la función pública también quiere pasar esto, ¿verdad? Entonces hay que tener, digamos, un temple muy especial, ¿verdad? Perdón, Mina, te iba a decir, Sí. en mi caso, ¿verdad? La gente te dice mucho eso. Quería aportar en ese sentido. Te dice, vas a dejar tu zona de confort, vos Exacto. estás loco, vos no necesitas esto. Sí. Pero cuando llega el pedido del presidente, uno se siente, no sé si coinciden conmigo, se siente Honrado. privilegiado. Y uno también se mira a sí mismo y dice, yo no le puedo dejar de servir a mi país en este momento, ¿verdad? Sí. Por lo que van a pensar mis hijos también de mí. Entonces, Claro. ese es un poco el sentimiento que yo por lo menos tuve. Sí, pero te digo un sentimiento que vamos a ver, te voy a preguntar dentro de un año o dos si seguís sintiendo. Porque te cuento que es una tarea muy difícil, sinceramente yo primero que les deseo a todos ustedes de verdad un éxito absoluto, no porque tengan una relación, digamos, afectiva o algo con algunos de ustedes, sí, a Juan Carlos lo conozco hace tanto tiempo, pero quiero que les vaya bien, porque si les va bien a ustedes, obviamente nos irá bien a todos los paraguayos, ¿verdad? Porque dice que están cumpliendo bien su función. De verdad les deseo lo mejor. Pero a la vez le tengo, digamos, una profunda admiración y a la vez pena, porque se requiere en serio de una capacidad muy especial. Te juro que ahora que empezás, claro que tu ministerio, vamos a ver, ¿verdad? No es un ministerio así tan conflictivo, ¿verdad? Eso tenés una ventaja otra vez. Pero es difícil la función pública, sinceramente. Qué difícil es la función pública. Algunos que lo hacen tan bien, y yo digo a veces qué injustos son, porque te das cuenta que muchas veces, tanto la prensa, nosotros, como la gente, a través ahora de las redes sociales, veo que de repente se cometen injusticias con algunos funcionarios públicos y con otros al revés, que la verdad que tendríamos que ser aún peor porque tendrían que ya dejar de serlo o ni siquiera intentarlo. Pero es difícil, sinceramente, así que les deseo lo mejor de lo mejor. Pero tengo que ir a una ultra archiverísima pausa y vamos a entrar ministerio por ministerio, ¿verdad? Sobre algunas consideraciones que quiero hacer y para que la gente también sepa qué expectativas pueden tener con ustedes, qué pueden esperar, a qué se comprometen. Por ejemplo, hablando de comprometen, me parece que Santiago Peña elevó demasiado ya la vara cuando dijo 500.000 nuevos empleos. De verdad, me parece fabuloso, ¿verdad? Pero creo que ni Mandrake podría generar 500.000 empleos. Si lo hace, porque yo siempre digo, quiero medirle a un presidente a ver si el índice de pobreza, por esa extrema pobreza, bajó, y si el índice de desempleo bajó, entonces para mí ese ya es un buen presidente. Por eso yo admiro mucho a los primeros 2 años de gobierno de Lula, presidente brasilero, no así después al resto del gobierno del PT, no me emocionó para nada. Pero ¿por qué? Digo, habrá cometido sus errores. Primero que no expropió a nadie, ni nada por el estilo como se creía, ¿verdad? Comunista, que le va a expropiar a todo, no le expropió a nadie, nada. Pero 40 millones de, 40 millones. 40 millones de empleos. De empleo. ¿Cómo vas a crear 40 millones de empleos? 500.000, efectivamente. Pero claro, una economía, un continente como Brasil. Pero haber sacado de la pobreza tanta cantidad de gente, ¿verdad? Eso ya justifica absolutamente todo de un presidente. Yo también quiero medirle a los presidentes, siempre les digo, a ver, ¿con qué índice de desempleo entras? ¿Con qué índice de pobreza entras? ¿Verdad? ¿Y con qué índice de pobreza y desempleo salís? ¿Verdad? Para mí esa es la evaluación, ¿verdad? Y en este sentido también este ministerio de Baruja, aparte del tuyo, digamos, ambos ministerios tienen que crear, son generadores de fuentes de trabajo, al igual que el MOPC, y indirectamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque después vamos a hablar, porque justamente crear las condiciones para que el capital también extranjero venga y crear las condiciones para exportar más, y se supone que entonces vamos a producir más. Así que todos estamos, digamos, con la posibilidad de hacer hincapié, para mí, en los 2 ejes más importantes y pendientes que tiene la democracia paraguaya, ¿verdad? Disminuir la pobreza y la seguridad. Y ahí entra también el Ministerio de Defensa, que también quiero hablar con el ministro sobre la función de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, ¿verdad? ¿Cuál va a ser, digamos, el eje y el objetivo principal del ministerio? Porque obviamente va a tener que atender un montón de cosas, todo lo que requiere la cartera, digamos, pero
¿Cuál va a ser la política, digamos, tuya y de Santiago Peña en esta administración? La inserción de Paraguay en el mundo es el paraguas, digamos, que nos anima. ¿Y qué quiere decir eso, Cristiano? Un presidente protagonista. La inserción de Paraguay en el mundo significa un trabajo, en primer lugar, interno, donde vamos a coordinar con el ministro de Industria y Comercio, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Obras Públicas, la ministra en este caso, con otras instituciones, la coherencia y consistencia de nuestras políticas con el propósito, uno, tenemos que abrir mercados. Tenemos que abrir mercados para productos paraguayos. Para productos paraguayos. O sea, aumentar nuestra exportación. Absolutamente. Ahí estamos trabajando sobre mercados no tradicionales. Por ejemplo, la carne paraguaya tiene 85 mercados abiertos, ya que hablaba recién de los productos guaraní. Pero nosotros tenemos una producción que necesita hoy mercados para ser más competitivo y creciendo. Necesitamos diversificar entonces esos mercados. Estamos pensando trabajar mucho con el Asia, con Medio Oriente y con el África. Paraguay estuvo muy ausente del África durante muchos años. El presidente Santiago Peña va a ser un protagonista internacional y global. De manera que hay muy pocos presidentes que tienen las condiciones y la capacidad de Santiago Peña para vincularse de una manera dinámica, primero por la juventud que él representa. Yo siempre digo, la juventud hace que tengas una energía diferente, no hay nada que hacer. Su capacidad, su formación. Claro, es economista, fue ministro de Hacienda, se entiende de la... Habla idiomas, de manera que es otra virtud que nos va a permitir entrar en un mundo dinámico de proyección y promoción de Paraguay. La atracción de inversiones es fundamental. Y esa coordinación interna significa, hablaba recién, junto con Javier, sobre el tema de la burocracia y cómo impide. Uno de los objetivos que promueve el programa de gobierno es justamente la desburocratización, la simplificación de trámites para exportar, para invertir, para desarrollar, pero por sobre todo para que el ciudadano paraguayo se sienta realmente de que tiene un Estado que le ofrece bienes y servicios públicos de calidad. Transporte masivo urbano y todas otras cosas que son claves. ¿Y por qué hablo de transporte si eso corresponde al Ministerio de Obras Públicas? Hablo de esto porque vamos a traer inversiones, por ejemplo, en la electromovilidad. Ya estamos hablando con el gobierno de Taiwán, por ejemplo, sobre el desarrollo de industrias que se produzca en nuestro país esto. Vamos a hablar con ellos también sobre la posibilidad de que traigamos inversiones en semiconductores, los famosos chips, que llevan todos los aparatos, desde el automóvil hasta el satélite. Entonces, ¿y que se produzcan acá? Que se produzcan en nuestro país. Nosotros necesitamos dar una trascendencia a nuestra ciudadanía y sobre todo a los jóvenes. Vos hablabas de pobreza y la pobreza en nuestro país tiene cara de niño y de joven. Así es. Porque son los que más sufren y los más vulnerables y por lo tanto es una prioridad. ¿Y cómo vamos a hacer por eso, ministro, transferir tecnología, atraer inversiones que puedan generar capacidad en ese, digamos que, segmento de nuestra sociedad que tiene alternativas de crecer y trabajar digna y sostenidamente? Miren, cada uno se mete igual, o sea, en el ministerio de lo que sea, si quieren aportar, no es que tipo escuela vamos a levantar la mano, o sea, ustedes hablan cuando quieran. El tema de esto de atraer inversiones, o sea, yo decía, por las condiciones muchas veces diferentes que hay en la Argentina con su crisis, Chile un poco, Bolivia, hace que mucha gente esté mirando Paraguay, no solamente estos países que están con algunos problemas, inclusive, digamos, de Estados Unidos, vienen, o sea, de diferentes lugares miran Paraguay. Paraguay está siendo muy mirado realmente para inversiones, ¿verdad? Por muchas características favorables, porque si bien tenemos defectos, también tenemos virtudes, digamos, ¿verdad? El hecho de tener una economía bastante estable, una moneda también, etcétera, hace que sea un país interesante para invertir, digamos. Pero este tema de la ley del lavado de dinero, ¿verdad? Cuando decimos que vamos a evitar la burocracia, ¿verdad? También hay leyes que hay que reformar, porque yo me acuerdo que vi una propaganda de Uruguay, ¿verdad? Mirando Netflix pasan también una propaganda de Uruguay que me encantó,
¿verdad? No me acuerdo, palabras más, palabras menos, vengan a Uruguay por acá. No te vamos, todas las ventajas de invertir en Uruguay, realmente eran ventajas que yo mismo me quería ir, ¿verdad? Porque era fabuloso todo lo que ofrecían, ¿verdad? No sé si es cierto, pero digamos, era... Y justamente yo digo, acá, por ejemplo, hay veces que quieren venir bolivianos a invertir o argentinos a comprar, se compran también, hacen inversión inmobiliaria, por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente de verdad que por diferentes motivos sacar la plata de su país es todo un drama, le expropian la mitad prácticamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, no pueden traer en blanco, ¿verdad? Pero no son narcotraficantes ni terroristas, ¿verdad? Es gente conocida que tiene una empresa allá, que produce, etcétera, ¿verdad? Y no le ponemos tantas trabas acá. Yo siempre digo, esta ley, para variar, los Estados Unidos fue uno de los propulsores, ¿verdad? Que ellos pues cuidan sus intereses, que está legítimo, obviamente ellos cuidan sus intereses. Yo a ellos no les puedo criticar. Le critico a nosotros, me autocritico no porque yo estoy en contra de esa ley, estuve en contra, ¿verdad? Pero lo que yo no entiendo es por qué tenemos que ponernos de 4 siempre ante los Estados Unidos, ¿verdad? Con todas sus normas. Ya sé que son el imperio y todo eso, pero tenemos que ir abriendo otras alternativas o decirle, che, muchachos, pará, ¿verdad? Porque esto a nosotros somos un país subdesarrollado, no nos conviene. A no ser que vos nos abra absolutamente tu mercado. Si querés esto, dame esto. Pero no es así, bueno, señor, bueno. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, la ley, hay que algunas cosas no nos puede traer. No puede ni comprar un departamento porque si no puede justificar esto, que lo otro. O sea, un montón de inversiones que se están perdiendo, ¿verdad? Por esta ley. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con esta ley del lavado? Y encima la gente tiene, ay, no podemos decir esto porque si no van a decir que somos lavadores. No, a mí me interesa que se desarrolle mi país, ¿entendés? Hay aspectos que son claves desde la regulación. Paraguay suscribió el convenio de Gafilat que justamente nos lleva a una evaluación permanente. Hay 40 objetivos que contiene ser parte de Gafilat para no entrar a la lista gris de países en donde si ingresara por incumplimiento de las normas internacionales, Paraguay nunca tendría condiciones de alcanzar el grado de inversión. ¿Qué significa el grado de inversión? Es tener la calificación para que el capital internacional se sienta seguro de trasladar su dinero al país. Pero no es por eso el capital. Pero, no, el capital, discúlpame, va a venir donde tenga ventajas y tenga cierta seguridad, obviamente, pero el interés de Gafilat no es precisamente para que vengan las inversiones al Paraguay. Lo que ellos no quieren es que la plata de ellos vengan acá. Entonces ponen un montón de trabas, digamos, para que salga legalmente, dejen ahí gran parte y después vengan acá, o sea que no sea negocio. Eso es Gafilat. No, lo que yo quiero señalar es que precisamente nosotros tenemos que simplificar, y a eso me refería con la burocracia. Algunos trámites que tienen que ver con la regulación financiera que va a permitir de que Paraguay pueda realmente ser receptor de estas inversiones. Nosotros tenemos dificultades y esto forma parte de una de las prioridades de que nuestro sistema financiero tenga mejor acceso a bancos corresponsales. Hoy tenemos poquísimos bancos corresponsales a nivel internacional porque ¿cómo fluye ese dinero? Entonces, ese es uno de los elementos. Estamos trabajando desde ya sobre la posibilidad de hacer comercio e inversiones en moneda local. ¿Qué quiere decir esto? Que si un argentino va a importar productos paraguayos, pague a su banco en pesos y el exportador paraguayo reciba el pago de su exportación en guaraníes. Entonces, ya existe un convenio marco, ya existen operaciones, pero queremos ampliar y profundizar, así como con el Brasil, por ejemplo. Claro, porque, por ejemplo... Y que no tenga que ser el cambio al dólar, el dólar. En esa transacción ya de operaciones cambiarias hay pérdidas importantes, entre 2 y 5%. No, y aparte de la pérdida o no, el cambio, a veces conviene, a veces no conviene, etcétera, etcétera, es el tema esto de que pasó esto con Horacio Cartes y lo del dólar, ¿verdad? Realmente yo digo, tenemos que empezar a buscar también otras monedas y no solamente manejarnos en dólares, ¿verdad? Porque cuando había sido que hay un imperio tan arbitrario, el imperio siempre es arbitrario, pero no tan arbitrario así, de verdad nunca me imaginé, no sabía que existía
semejante arbitrariedad hoy en este siglo, ¿verdad? De que vos puedas tener una lista, que seas, ¿cómo se llama? Que ya te impongan medidas sin antes escucharte mínimamente. O sea que no, yo no soy de Chocarte. HC significa Herminio, Cortázar, qué sé yo, no sé, nada, no podés decir nada. O sea, te impusieron estas medidas y son medidas gravísimas, digamos. No es que no me voy a poder ir a Miami a tomar sol. Eso, bueno, paciencia, que no te den la visa, digamos, es lo de menos, ¿verdad? Pero este tema de los FAC y que no te den... Entonces yo digo que por eso me gusta Brasil. Están viendo ya otra alternativa, que no solo hacer gafilato, o sea, que haya otra alternativa. Cuando no hay competencia, gente, las arbitrariedades se duplican, se triplican. Eso, ¿verdad? Es así, no soy ni una economista ni nada, pero una obviedad lo que digo. No sé qué piensan ustedes de este tema. Yo creo que estamos hablando de la misma cosa. Por un lado, buscar el grado de inversión que nos va a poner en una condición muy favorable, pero por otro lado también el clima de negocios que vos decís, ¿verdad? Que sea fácil hacer negocios, claro, que sea fácil abrir empresas, que sea fácil gestionar las cosas, mover el capital, etcétera. Por ejemplo, en el sector de las MIPYMES, ¿verdad? Que es un sector que a mí me toca dentro del ministerio. Es un sector que emplea el 70% de la mano de obra del país. Imagínate. Es un sector clave, ¿verdad? Que muchas veces no se le da la debida importancia porque no tiene tanta vitrina, pero es la mano de obra del país. Y es la mano de obra que concentra eso que habíamos hablado, que era el 60% de la población económicamente activa, que son los 2 millones de personas. Hay que darle facilidad, con medidas como, por ejemplo, que yo aplaudo la aprobación de las empresas de acciones simplificadas. Ese es un ejemplo. Pasamos de abrir 250 empresas por año a 1.500 y este año 3.000. Gracias a lo simplificado del proceso. Claro, proceso simplificado. No podemos en pleno siglo nuevo, ¿verdad? Con inteligencia artificial estar recorriendo pasillos para buscar sellos. Y ahí la formalización de las empresas también. Por supuesto, ¿verdad? Porque eso que estábamos hablando, Mina, ¿verdad? Cuando vos decís 500.000 empleos, promete el presidente, que es una vara alta. El presidente tiene una sana obsesión con ese tema porque se da cuenta que es lo que Pero vamos a poder generar 500.000 empleos en 5 años. Y te voy a dar un dato, Mina. Nosotros en Maquila solamente, en los últimos años, llegamos como un gran récord a 1.030 millones de dólares de exportación, de los cuales el 60% va a Brasil. Pero impuestos de trabajo, 21.500. Sí, 21.500 está bien, pero en 3 años, 3, 4 años. Sí, pero 500.000 me parece una barbaridad fabulosa, ¿verdad? Pero me parece un poco mucho. ¿Cuántos desempleados tenemos? Porque en la pausa me dijiste... 5.7, que son 205.000 personas. Pero de nuevo, tenemos... Los subempleados, digamos. Pero tenemos 2.155.000 que figuran como empleados en la base estadística del Estado. Sí. Pero que es un empleo informal y con condiciones muy precarias. Ajá. Yo creo que a eso también se refiere el presidente. Claro, no solamente a los totalmente desempleados. Mira, si vos ganás abajo del sueldo mínimo, si vos ganás 1.500.000 guaraníes y sos un albañil que una semana trabaja y otra no, ¿cómo vos le sacás a tu familia de las condiciones de pobreza? Claro. Ahora, hablando de eso, sí, Juan Carlos, te escucho. En términos de empleo, nomás, Mina, quería comentarte que uno de los buques insignia del presidente es la construcción masiva de viviendas, ¿verdad? Teniendo en cuenta el déficit habitacional que hoy supera los 1 millón, algunos dicen 1.500.000, 1.100.000. Así luego, 1 millón. El déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. Mira, cualitativo también. O sea, ¿verdad? Pero son números muy importantes, ¿verdad? Hoy el gobierno viene llevando adelante números más, números menos, entre 5.000 a 7.000 viviendas por año. Por año. Los créditos de mi primera vivienda creo que están 3.700, casi 4.000. Sumando los dos, números más, números menos, son 10.000. ¿Verdad? Nosotros tenemos la sana intención de duplicar o triplicar. O sea, suponete que podamos hacer 20.000 viviendas adicionales por año de nuestro programa Cero Gapona, que apunta a la clase media que paga alquiler. Que esa persona, con ese mismo monto de alquiler, pague su propia casa a 30 años de plazo a tasas bajas, va a implicar que se dispare la cantidad de viviendas necesarias. Eso que vos decís para ese segmento, digamos, ¿verdad? Sí. De gente que paga 1 millón, 1,5 millones de alquiler, etcétera, etcétera.
la idea es hacer como que urbanizaciones, ya sea, no importa el estilo, digamos, horizontal ¿verdad? y vertical, Claro. que van a estar en oferta en base a las empresas desarrolladoras. Ajá, Entonces, Mina Felicia Sí. Angeli, que hoy está pagando 1,5 millones en alquiler, Sí. que no va a tener con ese ingreso la posibilidad de acceder a un crédito. Pero el crédito sería vía la banca comercial, digamos. Sí, sería fondeado la AFD, Ajá. el canciller tiene más conocimiento de economía, Sí. y a través de los diferentes bancos, Banco Nacional Fomento y todos los bancos, uno tendría acceso a un crédito para adquirir su propia vivienda. Claro, eso es lo que hay que ver una vez que te sientes ahí, obviamente también, o si no, a lo mejor ya Vamos, lo la sabes. idea que estamos hoy empezando a pulir Sí. todos los detalles, pero la idea es esa. Entonces, Claro. te decía nomás, Mina, suponete que logramos ampliar de 10.000 a 30.000. 30.000. Son 20.000 más por año. Una casa... 30.000 años, vos decís. Sí. 20.000 más de los 10.000, digamos, Claro. 30.000. Una vivienda son Estás medio dos... Santi Peña también, súper alto tu Pues, somos optimistas. Claro, está bien, está bien. Entonces, una vivienda son 12 manos de obra directa e indirecta. O sea, por Ponele 10 para que sea más fácil cada 10. Por multiplicar. cada 10.000 son 100.000 personas. Claro, Si logramos 20.000 son 200.000 empleos. claro. O sea, sumado a un solo sector, sumado Sí, a lo que el ministro de Industria va a poder generar. Generar industria. más Entonces, MOPC. todo, creo Sí. que hay posibilidades Posibilidad de de llegar lograr a ese eso. objetivo que se plantea el presidente electo. Sí, la verdad que pensando así, con casas nomás ya llegamos a un número importante, ¿verdad? Así mismo. Antes, Rubén Ramírez, futuro canciller, ¿qué es esto que sale en la prensa, digamos? Pero no, te cuento que no sé el desarrollo esto del Banco Central y la multa, si puedes aclarar. ¿De qué se trata primero y el descargo al respecto? ¿Qué? Sí, entre los años 2016 y 2017 hubo operaciones contables que estaban, digamos que fuera de las normas, y consecuentemente, cuando ingresó al directorio del banco en el 2018, Ajá. identificadas estas irregularidades, hacemos con unos colegas la denuncia a la superintendencia de banco, luego de un sumario al contador. ¿El contador de dónde? Del banco. ¿Del Banco Central? Del banco, de la institución en la que yo estaba. Ah, una institución. Del banco Interfisa. De Interfisa. Se abrió un sumario en el 2022 y a partir de ese sumario mi expectativa era obviamente de que no tuviese ningún tipo de sanción al haber sido yo el que denunció. Esto está ahora en manos de mis abogados. Vos mismo denunciaste esto. Yo ¿Y entonces por qué? y la me multa han no entiendo? penalizado. Hay algunas situaciones que son irregulares. Yo señalo, en primer lugar, no tuve ninguna responsabilidad de los hechos que la resolución del Banco Central dictamina. En segundo lugar, es nula, ilícita e ilegal. ¿Por qué? Porque no cumplieron los procedimientos del debido proceso, porque el presidente del Banco Central era gerente general durante los años 2016 y 2017, en el que se afectó los estados contables del banco, y él mismo es que sin quórum del directorio, porque faltan directores y porque no reunía la cantidad mínima requerida, él, habiéndose inhibido antes, en ese momento suscribe y firma la sanción. ¿Y lo al hizo ahora directorio. esto? Lo hizo el día que se anunciaba mi designación como canciller. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Quién es? ¿De quién estaba hablando? Estamos hablando del presidente del Banco No, Central, yo no sé José quién es. Cantero. José Cantero. Y obviamente yo al no tener responsabilidad... ¿Y José Cantero, digamos, estaba vinculado a esa empresa? Era gerente general. ¿Y él ahora saca y se autosanciona también o no? No, él no fue incorporado en el proceso. Qué simpático. Bueno, dejémoslo ahí, como que no entiendo el caso en particular, no puedo profundizar porque la verdad que no sé, pero esa es la situación entonces. ¿Y ahora le diste a los abogados? Le di a mis abogados para que vaya a la justicia el caso, primeramente al Tribunal de Cuentas, considerando que el acto es nulo, ilegal, ilícito. Y en todo caso, si se hace efectivo, digamos, lo que conlleva es a una multa, ¿es así? Es una multa. Es una multa que me aplicarían en el caso de que se ratifique esto. Pero obviamente 380 millones de guaraníes.
Para mí el tema del dinero no es lo importante, Mina. Para mí es mi prestigio, mi reputación. Claro. Yo soy un profesional reconocido internacionalmente con toda la modestia, pero tengo que decir con dignidad de que no puedo dejar que se avasalle mi nombre de esta manera. Y habiendo sido yo el denunciante, me sancionan. ¿Y por qué crees que y lo me hacen, sancionan entonces? en igualdad de condiciones. A ver. Mira, es raro porque una de las personas que debería estar involucrada Claro, en el sumario es él. Y entonces, a ver. Y él firma a pesar de no tener el quórum y de tener que inhibirse, Claro. junto con otros miembros del directorio, del Banco Central. ¿Y por qué crees que lo hizo? ¿No tenés idea? ¿Qué se La dice? justicia va a determinar cuáles Pero viste son que las uno sabe, motivaciones. bueno, lo que pasa es que este tipo quiere, digamos, tiene alguna animadversión por algo, pues si no, a ver. No, se en justifica. absoluto. Yo tuve muy buena relación con José Cantero desde el punto de vista profesional, ¿Y qué pudo haber pasado entonces? ¿Pudo haber recibido la orden de alguien? La verdad es que no tengo idea. Yo dejo esto en manos de la justicia para que mi ¿Y qué te dijo nombre Santiago Peña ante esta situación? No, Santiago ¿Explicaste Peña conocía antes, tu caso? antes de que salga inclusive el dictamen del Banco Central. Él conoce muy bien el sistema financiero, hemos sido colegas en el sistema financiero, O sea que sabe de hemos qué se trata. padecido Sí, algunas situaciones juntos y sabe de qué se trata y sabe cuál es el caso en particular, y en ese sentido me ha brindado todo el apoyo y todo el respaldo para poder llevar adelante este proceso. De todas maneras, Esto va a terminar de ninguna forma va a dejar- perjudica ni limita mi capacidad de ejercer la función pública. Bueno, general. Sí, señora. Primero, ¿cuál es la función del Ministerio de Defensa por este motivo de que no está en la, ¿cómo se llama? En la cadena de mando. En la cadena de mandos, digamos. A Sí. ver, entonces, ¿cuál es la función? A ver. La primera función es la de elaborar la política de defensa nacional. Ajá. La segunda es asesorar al presidente de la República en cuestiones de defensa. Y una tercera que es muy importante, tiene el control administrativo de las Fuerzas Armadas, control de ejecución presupuestaria, administrativa de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Y cuál va a ser, digamos, tu objetivo principal, digamos? Es abrir la defensa nacional y por supuesto su herramienta que son las Fuerzas Armadas, abrir a la opinión pública, abrir a la ciudadanía para que las Fuerzas Armadas sean útiles, sean más útiles aún, porque la verdad que muchas cosas, muchas tareas que efectúan las Fuerzas Armadas son desconocidas para la ciudadanía. Entonces, yo pienso incrementar la comunicación social para que la gente sepa, como te dije, qué es lo que está haciendo las Fuerzas Armadas y critique o no eso que estamos haciendo. ¿Verdad? Pero necesariamente tenemos que abrirnos más a la ciudadanía, porque así parece muy abstracta la misión de las Fuerzas Armadas, defender la integridad territorial y a las autoridades legítimamente constituidas y punto. ¿Verdad? Todo lo que no está escrito está prohibido y las Fuerzas Armadas tienen que estar quietas ahí. Sin embargo, la realidad es diferente. Por ejemplo, está la ley de la Secretaría de Emergencia Nacional que establece que las Fuerzas Armadas tienen que apoyar en caso de emergencia. Eso nosotros vamos a incentivar, vamos a organizar mejor, vamos a estructurar mejor, porque siempre las Fuerzas Armadas estuvieron apoyando, pero no existe una organización bien concreta, una relación bien fundamentada entre las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional. Vos me dijiste también en radio que querías, digamos, enaltecer nuevamente la imagen de la Fuerza Armada, que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero también el tema presupuestario, digamos. Sí, señora. Es así, ¿verdad? ¿Vos crees Sí. que las Fuerzas Armadas merecen mayor presupuesto? Por supuesto que sí. Pero antes, nosotros, Fuerzas Armadas, a pesar que yo ya esté retirado, ¿verdad? Tenemos que demostrar que somos útiles a la sociedad, para que la clase política tenga ganas de invertir en la defensa nacional. Y para eso tenemos que entrenarnos mejor, tenemos que tener una imagen mejor. Además, estos hechos aislados de corrupción, a pesar de que son muy aislados, sin embargo, nos perjudican. Vamos a combatir con mucha fuerza esos hechos. Yo hablé de esto con el señor Santiago Peña y efectivamente él tiene también la misma decisión en ese sentido. Tomar medidas correctivas
duras si hay necesidad para que las Fuerzas Armadas dejen de tener dentro de sus elementos a gente que nos, entre comillas, haga pasar vergüenza. Claro, yo te decía en Radio General que si vos me decís para qué función vamos a aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, podría decirte que sí, porque si vos me decís que tenemos que tener unas Fuerzas Armadas, obviamente, bien entrenadas, armamentos correctos, porque por una de las situaciones famosas, que es la situación de, ¿cómo que se llama? De posibilidad, de riesgo de... Hipótesis de conflicto. Hipótesis de conflicto. Sí, señora. Internacional, digamos, ¿verdad? O de guerra. Yo no te daría un peso para eso, de verdad. Sí. Porque, yo digo, con estas Fuerzas Armadas que tenemos, el número inclusive y los armamentos que tenemos hoy, imagínate si Brasil nos declara la guerra. Yo ya me declaro nomás un Estado más de Brasil y listo, porque nos ha permitido entrar en guerra para que nos terminen de avasallar y nos maten a todos, digamos. Porque de verdad las Fuerzas Armadas hoy no están. La hipótesis de conflicto bélico, digamos, ¿verdad? Sinceramente nosotros tenemos que directamente, o sea, descartar, en el sentido que no estamos preparados para entrar, tenemos que apelar a nivel internacional, al mundo para que nos ayude por la paz, pero si me decís, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas va a ayudar a combatir el crimen organizado, así como por ejemplo en el EPP están en conjunto con las fuerzas policiales, yo la verdad que pondría luego a las fuerzas militares a hacer alguna fuerza conjunta para combatir el crimen, y ya sé que eso probablemente tenga que cambiarse hasta la Constitución, no sé, pero hay que incorporar en las cuestiones cotidianas las Fuerzas Armadas, porque estar ahí haciendo saltito, tiro al blanco, esto, que lo otro, no me sirve a mí la Fuerza Armada para eso. Ese es el concepto, señora Mina, que se tiene, pero no es así. Sí, pero en línea general hay un porcentaje alto que está ahí preparado por si acaso haya un conflicto, digamos, pero están todas las fronteras, por ejemplo, que hay que cuidar, el tema del contrabando, ¿verdad? Como te digo, pero yo inclusive le incorporaría a las Fuerzas Armadas para el crimen común y silvestre, para ayuda, porque cuando de verdad la policía está sobrepasada, ¿verdad? Está sobrepasada la policía. Y de repente, ¿cuántos funcionarios tenemos en las Fuerzas Armadas? Te digo, ¿cuántos tenemos en las Fuerzas Armadas en total? En el ejército... En total, en todas las Fuerzas Armadas. 14 a 15 mil efectivos. 15.000 efectivos. Y la policía creo que son 30 y pico de mil, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, y necesitamos en realidad 50 a 60 mil, creo, ¿verdad? Policías para bueno, no sé, incorporarle de esos 15.000 a 5.000 militares, digamos, para algunas tareas de seguridad interna, digamos, ¿verdad? Sí. No sé, pero darle funciones específicas en tiempos de paz y olvidarte luego de la posibilidad de conflicto bélico, porque no vamos a poder entrar jamás nosotros a competir con nuestras Fuerzas Armadas. Y sí, no estoy de acuerdo en gastar millones y millones de dólares en nuevos armamentos, que en todo caso, si vamos a entrar en guerra, necesitamos. En eso no estoy de acuerdo, porque habiendo otras necesidades, si tuviéramos un presupuesto fabuloso, digamos, de mucha plata, ay, bueno, que se le dé también, compremos una bomba nuclear también, pero no es esa nuestra situación económica. Señora Mina, si me permite, existen las nuevas amenazas, sin olvidar la misión principal, que son las misiones principales que están establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, existen ahora las que se llaman las nuevas amenazas. Sí. Y a esas nuevas, claro, para enfrentar a esas nuevas amenazas tenemos que tener a las Fuerzas Armadas preparadas. Sí. Que no nos ocurra... Pero activas en ese rubro. Que no nos ocurra lo que nos ocurrió cuando aparecieron estos grupos terroristas del norte. Sí. En el 2010, 2011, finalmente en el 2013 se creó la Fuerza de Tarea Conjunta, el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Y teníamos a nuestras Fuerzas Armadas en ese ámbito de actuación totalmente abandonadas, desequipadas, mal entrenadas sí, por falta de recursos, sí, con armamento inadecuado. Nos llevó de 2013 al 2023, son 10 años. A mí me dicen, están de balde la Fuerza de Tarea Conjunta, están de balde ahí, no hacen nada. Sin embargo, con la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta, se evitó que estos grupos terroristas cumplan su objetivo estratégico, que era el de la toma del poder y el de establecer células en todos los departamentos y además de urbanizar
sus cuestiones terroristas, ¿verdad? Claro, uno no puede medir nomás todo lo que se evitó, digamos, por supuesto, ¿verdad? Pero efectivamente claro. así el control, si no se podía más trabajar ahí en esa zona. Entonces, con eso también la Fuerza Armada está coadyuvando el desarrollo nacional. Totalmente. Porque los ganaderos pueden trabajar. Por supuesto que no podemos cantar victoria. Falta erradicar totalmente a estos grupos. Pero alguien me dijo, ¿y por qué nos agarran y peinan? No. Las operaciones de combate de las Fuerzas Armadas en el interior de la República deben de ser, voy a usar un término que no es militar, operaciones quirúrgicas. No podemos atropellar y disparar a mansalva porque ahí está un grupo terrorista en el monte. Tenemos que tener una inteligencia muy bien estructurada que nos dé efectivamente un objetivo específico para que podamos intervenir. Con todo eso solemos tener problemas porque sale a lo mejor golpeada alguna persona que no tiene nada que ver con... Y así es la guerra. Esa es la guerra. Así es. Pero esta no es, señora, mira, hay una pequeña diferencia. Sí. Esta es una intervención de las Fuerzas Armadas en su propio territorio. Claro. La gente que está enfrente no puede considerarse enemiga. Sí, son terroristas, son gente que debe ser reducida, pero no podemos actuar con todos nuestros elementos. No podemos llevar cañones, por ejemplo. No podemos llevar tanques de guerra que tengan cañones. Sí, claro, ustedes tienen limitaciones, por eso a veces la gente no comprende, como decir, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué no peinan, no vayan? Después viene todo el tema de los problemas, ¿sí? Encima los derechos humanos no prescriben jamás, entonces también los militares, si no tienen el apoyo de la ciudadanía y el comandante en jefe, sí. Muchas cosas no quieren hacer aunque puedan, porque después cuando hacen, y hay efectivamente en todo enfrentamiento pueden haber secuelas, digamos, de gente, sí. Las famosas víctimas, ¿cómo que se dice? Daños colaterales. Los daños colaterales, ¿verdad? Sí. Pero el asunto es que no se les perdonan los daños colaterales, sí. ¿verdad? Y ustedes cargan con todo eso y para nosotros de acá es muy fácil criticarles. Yo, de verdad, les apoyo absolutamente a la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta porque están en una situación, en una tarea muy difícil, sí. ¿verdad? A propósito de eso, doña Inés, sí. Nosotros estamos decididos a fortalecer, a potenciar a la Fuerza de Tarea Conjunta, lejos de querer retirarlos. Claro. Y otro tema de las Fuerzas Armadas que quisiera tocar, si me permitís, señora Mina, es el apoyo al desarrollo nacional que nosotros podemos hacer. Estábamos hablando de las viviendas, estaba escuchando sí, las viviendas. De las viviendas, por ejemplo, y conté una anécdota que nosotros construimos 100 casas en Santa Rosa de la Guaraga. Nosotros, digo, el Ejército Paraguayo con el Comando de Ingeniería. Entonces podemos hacer esas tareas. Claro, yo en eso disiento contigo, discúlpame, sí. A pesar que es una tarea muy importante, le daría otras tareas que están pendientes para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema de las viviendas tiene que ocuparlas, tenemos que dar fuerza de empleo y de trabajo. Entonces yo le daría o a las empresas privadas o a las asociaciones, etcétera, etcétera, porque ustedes ya tienen un salario, digamos, ¿verdad? Entonces no sería crear nuevos empleos, digamos. Sobre el punto, señor. Pero sí el tema de defensa, como vos decís, que estemos en la frontera donde tenemos que estar, que no pase un contrabando, que el crimen organizado, que realmente ustedes no sean cómplices del crimen organizado, digamos, y que lo avalen, ¿verdad? O sea, en eso es lo que yo les quiero ver a las Fuerzas Armadas cumpliendo su labor, en temas de seguridad, ¿verdad? Además, y sí, si de repente, efectivamente, en los momentos sí. de la Secretaría de Emergencia, sí, ¿verdad? Sí. Porque ahí es una emergencia y que toda la fuerza, que parte de las Fuerzas Armadas pueda ayudar. Los primeros que están presentes en los lugares son los efectivos militares. Tengo que dar una brevísima pausa y enseguida volvemos porque se nos va el tiempo y hay algunas cosas que todavía me quedan pendientes de algunos de los ministerios, pero después les cuento que les vamos a ir llamando también individualmente y con gente del sector para ir desarrollando, porque creo que eso es lo que necesitamos también, comunicar más lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer y escuchar, sobre todo también escuchar a los sectores involucrados. Esto que dijiste, Juan Carlos Baruja, sobre el plan de vivienda. Por ejemplo, para la clase media, digamos, para aquel que gana más de 5 millones, entre los 2, 6, y que están pagando hoy un alquiler, que haya una cuota de 1 millón, 1.500.000, que es lo que paga alquiler 2, ¿verdad? Ahora, para que esto suceda, ¿qué hacer, digamos, en el sentido, el crédito que hoy se comercializa inclusive con los fondeos de AFD, te dan más de eso la cuota, no sé que haga una pieza, pero si haces una casa de tantos metros cuadrados, que es 60 metros cuadrados, 70,
ya te da una cuota de más de 2 millones y pico de guaraníes. ¿Cómo va a hacer, digamos, va a ser el BNF, va a ser el propio ministerio o con las empresas y financieras y bancos privados se va a hacer un acuerdo? ¿Cómo va a lograr para que la cuota sea 1,5 millones? Bueno, Mina, para lograr este propósito, justamente el presidente electo, Santiago Peña, está ya en conversaciones. Justamente el canciller está participando de esas conversaciones para conseguir fondos más bajos, a tasas bajas. Ajá. Y que los plazos lleguen a 25, 30 años para lograr este propósito, claro, ¿verdad? Porque así como hoy ya hay experiencias, pero no el gran segmento está fuera de eso, porque estamos apuntando a la gente que está ganando en conjunto 10 millones por ahí, actualmente. 4 salarios mínimos, ¿verdad? Para que efectivamente su cuota esté en los rangos del alquiler, que hoy la masa mayoritaria está entre 1 y 2 millones de guaraníes en promedio. Entonces, si nosotros conseguimos este financiamiento a largo plazo, para lo cual, como te decía, el propio presidente está trabajando, porque es uno de los buques insignia, vamos a lograr este propósito. Entonces van a conseguir estás también vos en esas tratativas de conseguir financiación más barata, ¿verdad? A largo plazo. A largo plazo, entonces ahí sí la cuota sería más pequeña. Efectivamente. Por ejemplo, solamente en el mercado financiero internacional, estamos hablando con gobiernos aliados estratégicos de Paraguay con el propósito de conseguir justamente a menores tasas, a más largo plazo y no como cooperación. Estamos hablando de que sea una inversión genuina en Paraguay, con garantía soberana. Claro, que sea negocio para ellos también y para nosotros. Todos ganamos, tipo la perinola. Ganamos todos nosotros y sin condicionalidades. También está el financiamiento desde el punto de vista multilateral, del que se encarga el ministro de Hacienda, que ya fue designado también, y que nos va a permitir tener justamente esa coordinación que te decía al principio del programa. Ahí sí me cuadra. Coherencia en todas las políticas públicas que nos pueda también llevar al mercado internacional y a los países amigos. Ahora, también, Mina, quería comentarte otra línea de acción que estamos empezando ya a avanzar. El Ministerio de la Vivienda, al igual que otros ministerios, tenemos muchos predios en el área metropolitana e inclusive otras partes. Por dar un ejemplo, el predio que está frente a la Expo, que está en Mariano Roque Alonso. Sí, famoso. Es un predio de más de 17 hectáreas. Impresionante. Que he visitado en estos días, que inclusive aparte del predio ya se está terminando una inversión de infraestructura que ronda los 12 millones de dólares. Imagínate, tener todo. Entonces vos tenés un terreno que está costando casi 20 millones de dólares, más 12 millones de infraestructura. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares, que es del Estado paraguayo, que en una posibilidad de trabajar con el sector privado, que pueda tal vez invertir en los desarrolladores, en donde está previsto 3.000 departamentos. Claro, y ahí se combina con esta financiación, ¿verdad? Claro. O sea, el sector privado que hace la obra. Que puede llevar adelante. Que puede llevar adelante la obra en ese lugar que ya está la infraestructura, está bien situado, ¿verdad? Más una posibilidad de financiación que sea del 5, 6%, no más de eso, digamos, y a 25, 30, ahí sí le va a dar una cuota razonable. Y hay otros terrenos que yo también estoy, por ejemplo, en la avenida Artigas, una posición privilegiada, casi 8.000 metros cuadrados, un terreno también del Ministerio de la Vivienda hoy, en donde ya hay un preproyecto de más de 300 departamentos. Otro. Optimizar lo que se tiene luego. Mariscal López y Brasil. Dios mío. La esquina donde era el local del IBU, casi 1.000 y pico de metros, es también del Ministerio de la Vivienda. Se puede hacer una torre ahí, claro. Claro, o sea, estamos hablando de la recuperación. Y eso para clase media, digamos, los que quieren pagar una cuota, ¿verdad? Y después me comentabas en la radio que tenías todo un plan, obviamente, de miles de viviendas populares, donde obviamente ahí... Claro, lo que históricamente viene llevando adelante la construcción de viviendas para sectores vulnerables indígenas, eso va a seguir. E inclusive vamos a intentar a incrementar, pero sabemos que la limitación siempre es presupuestaria. Y otra cosa nueva que me dijiste que me parece interesante, aparte de esto de la clase media, digamos, que va a pagar una cuota, etcétera, es esto de mejoramiento de las viviendas existentes. Por ejemplo, hay asentamientos, ¿verdad? Que son muy básicas, su vivienda, demasiado básica. Entonces puede entrar ahí, me decía el ministerio, a mejorar el nivel de vida de un asentamiento, ¿verdad? De hecho que ya hay proyectos que se llevó ya dentro de este gobierno mismo, en donde hay programas que
incluye la ampliación de su vivienda, sanitario, y el ministerio ya no es solamente la construcción de vivienda, es infraestructura, camino. Ya está el vecindario, ¿verdad? Mejorar su nivel de vida. Se me va el tiempo, acá me marcan 3 minutos. Lo que quiera decir, ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, el mensaje que quieras dar a la gente que tiene una expectativa en este nuevo gobierno. Sí, en primer lugar estamos realmente convencidos de que la generación de una esperanza de dignidad en nuestra sociedad, la generación de empleo, proponemos Paraguay de pie frente al mundo con una política exterior dinámica, protagónica y fundamentalmente concentrada en los intereses nacionales como prioridad de nuestra nación. Gracias. Ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, lo que quieras decirle a la audiencia. Siguiendo la línea del presidente, la misión es la creación de empleo, pero de empleo de calidad. Y yo creo que la industria, el comercio y los servicios es la forma. A ver, vamos al ministro de Defensa. Todos tienen 30 segundos nomás para hablar de general en situación de retiro, Óscar González. Sí, gracias, señora Mina. Nuestra responsabilidad es fortalecer nuestra defensa nacional para que nuestros intereses vitales como Estado paraguayo sean precautelados. Muchas gracias. Por último, a ver, senador Baruja, vas a jurar, obviamente. Voy a jurar el 30, sí. Voy a participar de la elección de la mesa, sí. Y posteriormente voy a pedir permiso. Ah, perfecto. ¿Y quién te supla a vos? Y bueno, si soy el primero en salir sería Tony Barrios. Ajá. Si soy el segundo en salir sería Ramón Retamoso. Ah, o sea, hay dos luego que ya están ministros, Riera y vos. Sí, o sea que los dos ya seguro que se incorporan, digamos, así mismo, ¿verdad? Bueno, lo que quieras decirle a la gente que te escucha. Reiterar el compromiso del presidente Santiago Peña con las familias paraguayas para que tengan la posibilidad de tener una vivienda propia, que puedan tener dignidad y así también cumplir el compromiso de generación de empleo. Bueno, sensacional, porque tantas cosas con esto que hablamos acá se pueden lograr. Lo más importante es la generación de empleo, de verdad, para mí el trabajo en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, lo de la vivienda digna, darle un nivel de vida mejor a la gente. Y después está el tema de seguridad, ¿verdad? Que también generando empleo se crea un mayor clima de seguridad. Y esto que hablábamos también con el ministro de Defensa, que puedan también ellos colaborar más efectivamente para que vivamos en un país seguro. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Éxitos, el que cree en Dios, bendiciones para ustedes, en serio. Que Dios los acompañe porque van a necesitar de alguien superior, no solamente del presidente, para que todo les vaya bien, ¿sí? Gracias por estar. Me despido. De lunes a viernes te espero siempre de 16 a 18 horas por la 1080 Radio Monumental y próximamente el domingo acá. Quédense ahí que viene Luis Rubín con su programa Únicos. Muy pero muy buena noche para todos ustedes.